Hola amigos, hoy voy a hablarles de mis viajes astrales. Yo comencé de forma accidental a salir del cuerpo cuando tenía 2 años y voy a empezar contándoles precisamente cómo fue que sucedió hasta que llegue más o menos a 15, 20 minutos, media hora. No quiero hacer los videos muy largos y si es necesario pues tendré que hacer un segundo video. Bueno, pues yo tenía poco más de 2 años, como 2 años, menos de 3 meses, porque fue el cumpleaños de mi hermano. Y mi padre le regaló un guante de béisbol. Me recuerdo que era un guante de béisbol blanco. En cuanto yo vi el guante, me enamoré del guante. Un par de días antes me había regalado a mí mi padre una pistolita de agua, de esas que hace pss, pss, y lanza agua, ¿no? Y cuando yo vi el guante de mi hermano, lo quería para mí. Y porque yo pensé, mi padre dijo que iba a comprar el guante de mi hermano, y yo dije, ay, uno para mí, uno para mí. Y él dijo, sí, también te va a buscar uno. Y cuando él vino con el guante, yo pensaba, estaba esperando mi guante, pero yo sabía que mi padre se había ido a buscar un guante. Entonces, cuando el niño es pequeño, no le digan cosas así a la ligera, porque el niño sí se queda con eso guardado en la memoria, sobre todo las cosas que le hacen mucha ilusión, que lo ilusionan, pues el niño está a la expectativa de eso. Y cuando no se cumple, se siente muy decepcionado y lo marca mucho, aunque a nosotros nos parezca que no, a los niños pequeños los marca mucho la decepción recibida de los padres, ¿no? Entonces, al final mi padre vuelve con su guante y yo lo veo y ¡ay, el guante, el guante! Y mi papá se lo da a mi hermano y yo ¡ay, el guante, yo quiero el guante! Al final mi hermano levanta el guante alto para que yo no lo pueda coger y yo saltando para cogerlo no podía, no alcanzaba, porque yo era chiquito, mi hermano estaba cumpliendo precisamente 11 años y yo tenía solo 2. Entonces mi padre le dice, déjaselo, si al final es tuyo. Tú lo vas a tener todo lo que tú quieras, siempre lo que tú quieras. Él lo va a tener ahora y se va a aburrir en un momentico. Pero estaba equivocado. Yo cogí el guante y yo estaba como si fuera oro. Y bueno, en mi cosa con el guante, no sé qué, no recuerdo muy bien, pero hubo algo que pasó, creo que fue que se me cayó. Y mi hermano lo cogió. Y antes de que mi hermano lo levantara en alto para no dejar que yo lo agarrara, yo salté y me enganché del guante. Y mi hermano no sé qué, ahí empezó un forcejeo y claro, al final la ley del más fuerte, mi hermano me dio un empujón o algo así, o me pegó, no recuerdo. Y yo empecé a llorar. Y eso sucedió porque mi padre ya se había ido y estábamos los dos solos con el guante. Entonces, cuando mi padre yo empecé a llorar, mi padre vuelve y una de mis hermanas, que también son mayores que nosotros dos, eh, llegan y le cuenta a mi padre, ella llega y le cuenta a mi padre y le dice, no, lo que pasó fue esto. Entonces mi padre coge el guante y dice, este guante, no sé qué, cuánto da. Nos pelea, nos regaña y lo pone arriba del armario de la habitación de ellos dos, de él y mi madre. Y me mira así y me dice, ese guante no lo puede coger nadie. Ese guante se queda ahí hasta que yo decida. Y se vira para mi hermano y le dice, ahorita cuando él se entretenga tú lo coges. Pero yo escuché perfectamente, hasta se lo está diciendo delante de mí. Y eso a mí se me quedó. Y me puse a vigilar a mi hermano. Y tenía a mi hermano el pobre asediado. Si mi hermano se caminaba 2 pasos, yo caminaba detrás de él. Si mi hermano cogía para allá, yo también cogía para allá. Si iba para acá, yo cogía también para allá. Lo que hiciera mi hermano, yo estaba como una sombra pegado a mi hermano. Entonces, en algún momento mi madre me entretuvo y parece que mi hermano cogió el guante porque yo recuerdo que el guante, mi padre cuando lo colocó tan atrás en el armario que yo no lo veía, ni siquiera mi hermano lo podía ver. Y por la noche cuando mi madre me acostó a dormir, desde la cama, cuando yo me acosté, que yo hice así, me acuerdo que me quedaba a la derecha. Cuando yo miré hacia la derecha, vi el guante arriba del armario. Entonces, en ese momento yo no me di cuenta, pero ahora ya que tengo la capacidad de analizar eso, me doy cuenta que evidentemente mi hermano debe haber cogido el guante cuando mi madre y mis hermanas me hayan entretenido. Y se fue a jugar porque yo recuerdo que él se fue, que yo estaba buscándolo, no lo encontraba y me dijeron que se había ido a jugar afuera, a la calle con sus amiguitos. Y yo dije, ¿con el guante? Y me dijeron, no, el guante está de arriba. Y como yo no lo veía, pues para mí el guante se veía de arriba, claro. Entonces,
Cuando mi madre me acuesta por la noche, yo me quedo mirando el guante y decidí, ahora cuando todo el mundo se acuesta a dormir, yo me subo ahí arriba y cojo el guante. Yo no sé cómo me iba a subir porque yo tenía 2 años nada más y estaba ahí arriba, en el armario, subí ahí arriba. Para eso para mí era 1 kilómetro de distancia de mí. Y entonces, pues ni siquiera recuerdo, estuve luchando para no quedarme dormido un rato, pero no recuerdo cuándo fue que me quedé dormido. Pero claro, a mí me acostaban a las 8 de la noche. Cuando mi madre me acuesta, ella apaga la luz y me deja solo en el cuarto. Y yo podía ver perfectamente. ¿Por qué? Porque la casa, cuando yo era pequeño, era de madera. Y era una casa de las que tienen el techo alto de forma angular, ¿no? Entonces, las paredes que dividen las habitaciones o las diferentes partes de la casa, como la cocina, los cuartos, la sala, no eran hasta el techo. Evidentemente sería muy difícil hacer unas paredes hasta el techo con un techo así, ¿no? Entonces, tampoco había cielo raso que quisiera un límite plano. Se veía directamente el techo, que por cierto, cuando aquello eran tejas de guano. Y por esa época se puso la teja de aluminio que se pusieron galvanizada, aluminio galvanizado, que cuando llovía era súper rico para dormir porque aquello era muy, muy agradable. Entonces, esas paredes dejaban pasar la luz de la sala, que era la que estaba pegada. Mi cama estaba pegada a pared y del lado de esa pared era precisamente la sala. Entonces, mientras los adultos hablaban y eso, yo lo escuchaba todo. Y yo recuerdo que alguien preguntó, creo que fue mi padre, que si ya me había dormido y mi madre le dijo que casi, casi. Y bueno, yo me desconectado de todo el mundo con mi atención centrada en el guante, en algún momento me quedé dormido. Cuando mi madre y mi padre se fueron a acostar, mi padre era sordo y entre que se puso a preguntarle a mi madre por ropa, la ropa que se iba a poner al día siguiente, el pantalón, no sé qué, y dónde está esto, dónde está lo otro, pues mi padre, el pobre, nunca encontraba nada. Mi madre se lo tenía que dar todo, siempre. Él lo buscaba, lo tenía delante y no lo encontraba. Tenía la gaveta abierta ahí con las medias y, y decía, ¿dónde están las medias azules? Que no las encuentro. Y mi madre venía y decía, pero tú estás ciego, míralas aquí. Y se las sacaba de delante de la cara. Eso le pasaba siempre con cualquier cosa. Y mi madre era yo no sé, era como su detector, ¿no? Que lo detectaba y lo encontraba todo. Entonces, entre esas cosas ellos me despertaron. Además, mi padre también encendió la luz cuando entró a la habitación y el clic ese de la luz que estaba justo encima de mi cara ahí, pues, en un palo de eso de la pared, era una pared de madera, ¿no? Tablas de madera unas arriba de otras. Y justo ahí había un puntal, un palo que se debe puntal, y ahí tenían enganchado el enchufito, que le daba, y estaba bastante alto para que no lo alcanzara. Entonces, ahí sonó eso y eso fue lo que me hizo reaccionar más la luz y me desperté. Y ya no me podía quedar dormido con el ruido de ellos. Pero no me podía quedar dormido más que yo creo que por eso, porque me enfadé conmigo mismo por haberme quedado dormido, porque yo quería recoger el guante cuando todos ellos se durmieran. Entonces me propuse no quedarme dormido ahora y como ya ellos se estaban acostando, pues me quedé con mucha tensión y con los ojos muy abiertos para no quedarme dormido mirando el guante. Cuando mi madre me ve, me dice, duérmete, no sé cuánto, entonces yo me hago como el dormido, pero con los ojos sin querer cerrar los ojos para no dormirme. El caso es que ya ellos se acuestan, apagan la luz y, y yo me quedo mirando el guante. Yo nací en Cuba, allí hace mucho calor, las ventanas de mi casa tenían unos balostres, como se llama, que no eran más que unos hierros, unas cabillas, que bajaban desde el límite superior al límite inferior de la ventana, y era un enrejado. Y dormíamos con la ventana abierta. Y entraba la luz. Y parece que esa noche había luna llena, lo que fuese, porque había bastante luz. Yo veía perfectamente encima del armario, no perfectamente, pero evidentemente estaba oscuro, pero yo veía con claridad que ahí estaba el guante. Y bueno, yo empecé a sentir un sueño terrible, pero todavía mi madre y mi padre estaban conversando en la cama, y yo los escuchaba, porque la cama de ellos estaba al lado mío. Yo en ese tiempo yo era pequeño, dormía todavía en una camita al lado de la cama de ellos. Entonces, yo recuerdo que
en mi lucha, así no sé qué, me quedé dormido. Pero una vez más mi padre vino a rescatarme y empezó a roncar. Entonces el ronquido de mi padre me despertó. y ya sí estaba ya muy enfadado, pero bueno, ya sabía que me iba a levantar, pero mi madre todavía estaba. De hecho, mi madre, yo no sé si yo me moví o lo que sea, mi madre me preguntó, Ernest, ¿estás dormido? Y yo me quedé callado, no le dije nada, haciéndome el dormido. Pero me di cuenta que ella estaba despierta y yo no podía levantarme todavía. Entonces me quedé mirando el guante todavía con empeño no quedarme dormido porque tenía mucho sueño. Se me cerraban los ojos solo. Yo estaba... Entonces, no sé en qué momento, en esto de estar luchando y mirando el guante, de pronto yo estaba ahí arriba con el guante. Y no recuerdo bien, pero me parece que yo no conseguía agarrar el guante, que yo quería cogerlo y que no conseguía aguantarlo. Pero en ese tiempo así, en algún momento, no sé si fue mucho tiempo o poco tiempo, apareció, o mejor dicho, pasó por encima de mí un ser volando. No recuerdo haberle visto cara, pero sí haberlo visto así como pasando por encima de mí, como a 2 alturas de la casa, es decir, al doble de altura que el techo de la casa, y quizás más. Ese ser, cuando pasó así, hizo así como que miró, ¿no? Pero yo me escondí y, y se detuvo así, pero cogió y siguió. La energía que sentí fue la que me hizo esconderme porque no me gustó esa energía que sentí. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de que podía moverme desde allá arriba, como flotando. Y empecé a jugar porque vi mi cuerpo en la cama y empecé a jugar a ver mi cuerpo desde diferentes sitios de la habitación. Cabe recordar aquí o dejar saber que precisamente por el tema de dormir con las ventanas abiertas, el trópico, no hay trópico sin mosquitos. Entonces, en mi casa se dormía con mosquitero, que era un tejido que se pone cuadrado, que sé cuánto, que es una tela muy finita que impide a los mosquitos pasar. Y de alguna manera yo veía mi cuerpo en la cama y también veía a mis padres en la cama de ellos. No sé cómo. El caso es que yo estaba jugando en eso y volví a sentir pasar. Y cuando miré, habían seres que estaban pasando altísimo, pero altísimo. Y vi como 2 o 3 que iban juntos. Luego volví a sentir que venía más, un par de veces así. Y siempre me escondía. Y una vez que estaba muy entretenido, otra vez arriba del armario, porque había algo mío arriba del armario, un juguete o algo, había una cosa ahí arriba del armario. Y yo me entretuve con eso. No sé si conseguía tocar las cosas o no, me parece que no. Y, pero yo estaba ahí arriba cuando pasó un ser diferente al anterior que me había asustado mucho, el feo, el feo, el de mala sensación. Y cuando me fui a esconder, ese ser me miró, se paró y miró para donde yo estaba. Aunque yo estaba escondido, él miró para donde yo estaba. Era como si me hubiera visto. Pero levantó la vista igual que el otro y se fue. A poquito rato, casi inmediatamente, aparecieron 3 seres igual que ese ser. Y vinieron hacia mí, yo me asusté y me metí corriendo en el cuerpo. Ellos se colocaron en forma triangular porque eran 3 y se colocaron de forma triangular conmigo en el medio. Y uno de ellos estaba más cerca de mí que los otros 2. Creo recordar que ese que estaba más cerca intentó hablarme y decirme que no me asustara, que yo no me iba a hacer daño. Pero yo seguí dentro del cuerpo escondido, mirándolos desde el cuerpo. No me pregunte cómo fue que yo entré al cuerpo, simplemente entré al cuerpo. No busqué ir hasta el cuerpo y entrar al cuerpo, sino simplemente ya estaba ahí metido en el cuerpo. No recuerdo realmente, pero yo sé que estaba dentro del cuerpo. Y bueno, ellos se quedaron ahí y yo no quise salir. Eh, Cuando intenté salir, porque ellos se colocaron los 3 de espaldas a mí,
Y el que me habló estaba más cerca de mí y era el que me miraba, los otros dos no me miraban. Ese era el que me miraba y el que me había hablado telepáticamente, porque eso era mentalmente la comunicación. Entonces yo me, me quedé en el cuerpo y en algún momento me quedé dormido porque no recuerdo haber salido del cuerpo con ellos ahí. Al día siguiente, cuando me acostaron a dormir, yo no sé por qué, empecé como a jugar con una sensación física que sentía cuando tenía sueño. Era como si recordase la forma en que había salido del cuerpo el día anterior. Y me puse a jugar con esa sensación. Y de alguna manera salí del cuerpo. Estaba todo el mundo acostado. Yo no sé si esta vez fue que me acostaron junto con ellos a la misma vez o que me volvieron a despertar y entonces hice eso no lo recuerdo. El caso es que ya todo el mundo estaba durmiendo y entonces fue cuando yo me puse a hacer ese juego y en algún momento volví afuera del cuerpo. Y me puse a jugar otra vez. Era un niño pequeño. Era una conciencia muy, digamos que con el disco duro, porque en realidad la conciencia que yo recuerdo era más o menos la misma de ahora, pero sin el cúmulo de experiencia y el aprendizaje de lo vivido en esta encarnación. Bueno, pero eso no es importante. El caso es que entonces vienen los tres otra vez. Y cuando los veo llegar, otra vez me metí corriendo en el cuerpo. Y se pone a hablar conmigo y a decirme que no me asuste, no sé cuánto. El mismo que había estado la vez anterior. Cogieron la misma posición. Y el de la vez anterior era otra vez el que estaba más cerca de mí. Y fue el único que me miraba y él intentó hablarme, pero como yo me asusté, él cogió y se viró y no me dijo más nada. De vez en cuando me miraba y sonreía, eso sí lo recuerdo. Tenía, además yo recibía la vibración, la energía. La energía no la sentía yo peligrosa, no era mala para mí. Entonces, después de un buen rato de que ellos estén ahí, lo que yo estaba haciendo parece que me había gustado lo que sea, porque yo salí otra vez para jugar así, pero muy cerquita del cuerpo, yo estaba cerquitica del cuerpo, por si acaso. Entonces, no me dijo nada, se quedó ahí, que sé cuánto, y, y creo recordar, no lo tengo muy claro, de que hubo un momento en que él me dijo que ellos se tenían que ir, que yo no podía, y que yo no, ellos venían a cuidarme y que yo no podía estar solo, que tenía que entrar en el cuerpo, algo así. Y yo la verdad que como, no sé si fue que estaba cansado o simplemente algo pasó, pero ya yo no era capaz de mantenerme fuera y entré en el cuerpo y ellos me dijeron que se quedarían hasta que yo me durmiese y que yo no debería salir nunca del cuerpo solo, que tenía que mejor esperarse a que ellos vinieran porque ellos venían a cuidarme cuando yo salía. Y ahí ya, no recuerdo si se quedaron ellos y me dormí yo, si se fueron y me dormí yo. Para mí esa es la conclusión de esa noche. Ellos siguieron viniendo durante varios días y poquito a poco yo fui cogiendo confianza, saliendo y ya yo los veía venir. Ellos llegaban cuando yo estaba en el cuerpo, que ellos me dijeron que no saliese más del cuerpo, si ellos no estaban. Ellos llegaban siempre antes de que yo saliera. De alguna forma era como si ellos supieran el momento en que yo iba a salir. Y lo que llegaba era una luz, una sola luz que llegaba. Y esa luz era como si palpitara y terminaba dividiéndose en tres luces. Y esas tres luces hacían otra vez como un palpitar y yo las veía como girar. Y giraban y mientras más rápido giraban se iban deshaciendo en muchas lucecitas pequeñitas así, como si se estuviera descomponiendo cada luz y giraban hasta que se hacía como un halo lumínico así, pero muy difuminado. Era como si los puntos de luz fueran muy pequeñitos todos y difuminados. Entonces lo que ves es como, no es así, pero bueno, imagínate el polvo cuando por la noche levantas un poco de polvo y hay una luz de una linterna recta. Cuando ese polvo pasa a través de la linterna, ese halo de luz que se ve así es por el efecto del polvo.
pero en esta vez no es por el efecto del polvo, sino simplemente porque era la luz que se alargaba así, como cayendo así, y habían partículas que se quedaban arriba y otras abajo, y se materializaban entonces ellos en esa difuminación así. Y se colocaban a tres ángulos otra vez, ¿no? De forma triangular. De alguna manera y en algún momento yo empiezo a aceptar la comunicación con mi guía, porque yo sé que ese me guiaba. Yo le llamo mi guardián realmente. Siempre les llamé a los tres mis guardianes. Desde niño, siempre que los recuerdo, yo he hablado de ellos como mis guardianes. Mi guía, le digo hace poco, porque ellos empezaron él empezó a explicarme algunas cosas que no recuerdo, pero que sé que está aquí adentro, que está en el conocimiento que llevo conmigo. Y empezamos a salir y a irnos de allí. Yo empecé a irme con ellos. No recuerdo los sitios que fuimos, porque no los recuerdo, eso no lo recuerdo. Sí recuerdo el irnos de allí y el regresar. El regresar al cuerpo, y antes de dormirme, ellos siempre decirme, no te puedes ir, no sé qué, no puedes salir solo, si vas a salir, llámanos y nosotros venimos. Y hubo un día que cuando ellos se fueron, habíamos venido temprano, cuando ellos se fueron, yo no estaba cansado, yo quería seguir jugando y salí del cuerpo, desobedecí, salí del cuerpo, me puse a jugar. Y cuando ya me aburrí de jugar, que quería entrar al cuerpo para dormir, que quería entrar, no podía, entré, pero no había terminado como de encajar en el cuerpo y me empujaron. Hasta recuerdo la sensación del empujón por encima del hueso del coxis, por ahí arriba, en la espalda. El empujón que me sacó algo, me empujó y me sacó de mi cuerpo. Y cuando fui a querer entrar otra vez, me bloqueaba y no me dejaba entrar. Habían como unas manos que me empujaban. Y hubo un momento en que fue como que yo quise meter la cabeza así para mirar o algo así. Y recuerdo una mano que me enganchó por la cara y me empujó para afuera. Y entonces sacó la cabeza así. Yo no soy racista, ¿ok? Mis mejores amigos son casi todos negros. Y sacó la cabeza un negro barbú riéndose, como para asustarme. Yo me asusté y empecé a gritar y llamé a mis guardianes. Y fue todo casi al mismo segundo que yo los llamé, todo sucedió muy rápido. Llegaron los tres, el que hablaba conmigo se quedó conmigo y los otros dos entraron como una flecha en el cuerpo. ¡Brum! Al mismo tiempo los dos juntos, no sé cómo hicieron, ¡brum! Y entraron en mi cuerpo. Y no sé, casi al mismo instante salieron agarrando por los dos brazos a un ser que tenía apariencia humana con la cara de que me había asustado antes. Entonces mi guía, mi guardián me regañó, me dijo, te dijimos que no puedes salir, te dije que no puedes salir si no estamos aquí, que hay cosas afuera que tú no entiendes y no conoces y nosotros tenemos que protegerte, no sé su cuánto. Y entonces yo fui a entrar al cuerpo y me dijo, no, todavía no puedes. Y había una mujer gordita que vino y se metió en el cuerpo. Ella traía, no sé, algo como un maletín, algo así. No recuerdo lo que era, pero era algo así. Y entró en el cuerpo. Entonces, una vez que entra en el cuerpo y sale, él me dice, ya puedes entrar. Y entendí que ella había entrado al cuerpo y había hecho una limpieza energética, había recogido, o él me lo dijo, ya no me acuerdo, de que yo no podía entrar porque ahí estaba contaminado el cuerpo por esa entidad, algo así, no recuerdo. Y bueno, a partir de ese día no se me ocurrió volver a salir del cuerpo sin avisarles, sin llamarlos a ellos primero. Y estoy viendo que ya el vídeo dura 25 minutos casi, así que voy a cortar aquí y la continuación de las experiencias que sí recuerdo haber tenido después de este punto las voy a contar en otro video, porque ya ahora mismo ya se está haciendo largo y también yo tengo cosas que hacer, no tengo más tiempo. Así que los veo en la segunda toma de estos viajes astrales. Un abrazo y que lo pasen muy bien.